Buenas, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver lo que es el método de secante. ¿Ok? Bueno, que es más o menos como una variación del método de Newton. Uno de los problemas más grandes en el método de Newton es que la función tiene que ser derivable, o sea, la derivada tiene que existir, o de lo contrario no se puede utilizar. ¿Ok? Para resolver ese problema, lo que hacemos es considerar una aproximación de la derivada, ¿vale? Si ustedes recuerdan, para de cálculo 2 se hacían lo que eran los polinomios de Taylor. Entonces, ¿qué pasa si tomamos esta función f, que hay alrededor de x sub k, y consideramos su polinomio de Taylor? Recuerden que el polinomio de Taylor era f de x sería igual a fx sub k menos x menos k por f' de xk más x menos xk al cuadrado entre 2 factorial por f segunda de alfa sub k, donde este alfa sub k es un valor intermedio en medio de estos dos. Que esto es lo que se llamaba el resto de Lagrange. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, este sería la fórmula de Taylor. Pero recuerden que la fórmula de Taylor lo que hacía era aproximar una función. Entonces f de x sería aproximadamente alrededor de x sub k, ¿okay? F de x sub k más, o sea, el polinomio de orden 1 de Taylor. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces si tomamos un x sub k menos 1? ¿Okay? Y lo evaluamos en x. Entonces vean que nos queda como una fórmula iterativa, por así decirlo. Y podríamos aproximar la derivada si la despejamos. Podríamos pasar este f aquí a restar y esto que está multiplicando a dividir. Entonces la derivada, una aproximación de la derivada podría tomarse como este valor, que es f de xk menos f de xk menos 1 entre xk menos x sub k menos 1. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, esto pues es la pendiente técnicamente de una recta que está en medio de dos puntos. ¿Cuáles puntos? Bueno, xk, fxk y fxk menos 1, fxk menos 1. ¿Okay? Esos son los dos puntos. ¿Qué es esto que dice aquí? En otras palabras, se puede aproximar f', la pendiente de la recta tangente de AF en x sub k, por medio de la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos que están acá. ¿Okay? Ya lo muestro gráficamente. ¿Pero para qué sirve eso? Bueno, podríamos aplicar entonces ahora una cosa parecida al método de Newton, nada más que sustituimos la derivada por su aproximación. Recuerden que aquí teníamos f de x sub k dividido entre f' de xk. Y como f' era esto, entonces solo que creo que aquí estaría como al revés. Era 1 entre la derivada, no sé si lo recuerdan. Entonces esto está, si no me equivoco, está al revés. Ya casi lo veo bien. Pero técnicamente es eso. ¿Okay? Muy bien, eso se llama iteración de la secante. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando gráficamente? Es lo siguiente. Tomamos dos puntos, x0 y x1. Trazamos la recta que pasa por las imágenes. Y la aproximación sería la intersección con el eje X. Ahí está. Okay. Muy bien. Hacemos lo mismo cuando tenemos x2, x1 y x2. Pasamos, vemos cuál es la recta que pasa por estos dos puntos y lo que esté cerca es nuestra aproximación. Entonces vean que se va aproximando a la solución. ¿Okay? Y no tenemos necesariamente por qué conocer su derivada. Eso es importante. Muy bien. Y vamos a hacer un ejemplo. Dice, considera el problema de hallar un cero para la función f de x igual esto que está por acá. Primero dice que justifique por qué el método de disección no es conveniente para aplicar en este problema y análogamente justificar por qué el método de Newton con x igual 0 no es conveniente. Y realizar tres iteraciones del método de la secante. Muy bien.
Entonces, lo primero es ver que las imágenes en f de 0 y f de 3 dan mayores que 0. Quiere decir que no hay un cambio de signo y no se puede utilizar el método de disección, porque no sirve el teorema de los valores intermedios. Para lo segundo, bueno, podríamos calcular la segunda derivada, perdón, la primera derivada de la función, que nos da esto que está por acá. Y el problema es que en x sub 0 igual a 0, la derivada nos da 0. Entonces no podríamos aplicar el método de Newton. No nos queda otra entonces de que aplicar el método de secante. Como les dije antes, aquí hay un error en la presentación para que no se confundan. Y aquí está al revés la fórmula. Ténganle bastante cuidado a eso. Aquí sería en la parte de arriba x sub k menos x sub k menos 1 y en el denominador van f de xk menos f de xk menos 1. Esto está al revés. Porque recuerden que el método de Newton era 1 entre la derivada. Aquí era f entre la derivada, perdón. A donde sí está correcto es en el ejemplo, donde se aplica. ¿Okay? En este caso necesitamos dos valores iniciales, eso es importante y eso es una diferencia con el método de Newton-Raphson. Necesitamos un x0 y un x1. Pues bueno, tomamos estos dos, x igual 0 y x igual 3. Y para la primera iteración, x sub 2 sería x1 menos la aproximación de la derivada evaluada en x0 y x1 por f', por f de x1. Calculamos los valores y nos da la aproximación. Y así vamos sucesivamente. El siguiente sería x3. x3 sería x2 menos x1 sobre fx2 menos fx1 multiplicado por la función evaluada en x2. Calculamos todos esos valores y la aproximación nos da 1.8946. Y el último, porque eran solo 3 iteraciones, sería x4, que nada más cambiamos los valores de x. x3 menos x2 sobre fx3 menos fx2 por fx3. Calculamos las imágenes y todos los valores y nos da 1.86. Esa sería entonces nuestra aproximación. Por aquí hay uno de los ejercicios que creo que está en la práctica. Y pues nada, esos dos ejercicios los dejamos por ahí para que los hagan. Eso es el método de la secante. Nada más vuelvo a mencionar que en la presentación estos términos están al revés. ¿Okay? Tener ese cuidado, eso es todo. Muy bien, que la pasen muy bien. Nos vemos.